Muy buenos días, jóvenes señoritas estudiantes del Colegio Blenker, esperando que se encuentren bien de salud. Hoy viernes 4 de septiembre del 2020 continuamos con las clases virtuales, ya pues en el tercer bimestre, jóvenes. Ya no falta nada para irnos de vacaciones, chicos. En esta oportunidad, jóvenes, se va a trabajar el curso de Historia del Perú con los estudiantes del primer grado. ¿Ya? El temita, jóvenes, a tratar pues es Imperio Wari. Vamos a hablar de los Waris el día de hoy. Sin antes, pues, jóvenes, olvidar que debemos cuidarnos, protegernos, ser más conscientes de las cosas que está pasando en nuestro Perú y principalmente pues en nuestra región. No esperemos todavía, chicos, que algún familiar o algún ser querido se contagie o peor de los casos pueda llegar a fallecer. Ahí recién, joven, de repente, para poder tomar conciencia, llorar, arrepentirnos, cuando ya pues las cosas ya es demasiado tarde. Pero yo confío, jóvenes, en ustedes. Sé que están cumpliendo con los protocolos que nos brinda el Estado. Sé que están estando en casita y salen pues a la calle, salir bien cuidados, bien protegidos con la mascarilla, con el protector facial, con los guantes, con la lejía para los zapatos y con el alcoholcito pues para poder desinfectarnos. Bien, chicos, pasamos los acuerdos el día de hoy para desarrollar nuestra clasita, después estar atentos a la clase, realizar las tareas en casa, no solamente las tareas cognitivas, sino también apoyar a mamá, papá en los quehaceres de la casa. El propósito, jóvenes, es pues analizar las características sobre la cultura Wari. ¿Ya? Bien, aquí, jóvenes, vemos pues a nuestro amigo Guillermo Lumbreras, quien pues es reconocido por estudiar a este imperio o a esta cultura, en lo cual pues es bastante importante, jóvenes, para el desarrollo de nuestra humanidad. ¿Ya? Bien, chicos, aquí podemos ver, jóvenes, el complejo arqueológico de Huarivilca, que muchos conocen pues que queda en Huari, ¿no? Esto pues es un resto arqueológico pues que como cultura nos dejó el imperio Huari. Y por aquí podemos ver, pues, jóvenes, algunos animales que el imperio Huari pues criaba, ¿no? En este caso vienen a ser las llamas y las alpacas. Bien, chicos, el imperio Wari. Vamos al primero, jóvenes, lo que viene a ser cómo así llegó el imperio Wari, cómo así se ha expandido. Ya nos dice, hacia el 1969, el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras se convierte pues en el principal estudioso de nuestra cultura Wari, lo cual pues lo que da grandes aportes a nuestra comunidad y a nuestro querido Perú. No, él considera, jóvenes, a esta cultura como el primer imperio andino, ¿no? Que iniciaría pues su expansión territorial desde la capital o desde su capital o desde su centro de administrativo, Viñaque, que queda en Ayacucho. No olvidemos que queda en Ayacucho, jóvenes, y que logra pues ocupar por el norte territorios como Lambayeque y Cajamarca, y por el sur, jóvenes, llegan hasta Moquegua y el Cusco. Se plantea, jóvenes, que en el siglo VI después de Cristo se produjo pues una crisis del agro, ya lo que generó en algunos pueblos una disminución de la satisfacción de sus necesidades. ¿Qué pasó, jóvenes? No había ya qué comer, qué hacer. Entonces, como estos jóvenes, ¿qué pasó? Esto aprovecharon pues los huarpas, ¿no? Que era un pueblo antiguo, antes que existe el Huari. Los huarpas, ¿qué hicieron? Inician pues las conquistas militares, llegando pues a grandes territorios y sometiéndole a su cultura. Bien, jóvenes, ya hemos hablado ya cómo así se forma el Imperio Wari, a su principal estudiador, que es nuestro amigo Guillermo Lumbreras. Su ubicación, jóvenes, o su capital o el centro, jóvenes, ¿dónde es? Viñaque, que queda en Ayacucho. O sea, Ayacucho es el centro, el corazón del Imperio Wari. Luego, jóvenes, logra ocupar pues por el norte, no nos dice por el norte, el territorio pues, de la Lambayeque y Cajamarca. Y por el sur pues llegan hasta Moquegua y el Cusco. ¿Ya? Sus orígenes, jóvenes, del Imperio Wari
tienden pues a asimilar o tienden a recoger de dos culturas importantes. En este caso, jóvenes, del Tiahuanaco y de la cultura Nazca. A ver, vamos a ver, jóvenes. En el territorio joven de Ayacucho, antes del surgimiento de los Waris, existía otra cultura. ¿Cómo se llamaba, jóvenes? La cultura Warp, lo cual pues tuvo jóvenes relaciones económicas y culturales con los pueblos de la costa, como los nazcas, ¿no? Que influyeron bastante, jóvenes, en su técnica de la cerámica. Entonces, escuchen por favor, jóvenes, anótense, los nazcas aportaron a los wari en su cerámica. Aquí está, ¿ven? En su cerámica. Entonces los wari, profesor, han optado o han tomado como modelo a la cerámica de los nazcas. Correcto. Y el Tiahuanaco, profe, ¿en qué aportó a los wari, profe? Profe, el Tiahuanaco, chicos, aportó a la cultura wari en su religión, ¿no? ¿Quién es este profesor? Dios de las varas, profe. ¿Y a quién se le conocía, profesor, como Dios de las varas? Al dios Huiracocha. Entonces, jóvenes, el imperio wari pues acogió ese modelo, acogió la religión de los tiahuanacos, alabando pues o adorando al dios de Huiracocha. Muy bien, joven. Entonces, Nazca y Tiahuanaco son pues las dos culturas que le antecedieron a Wari, que sirvieron pues como principal fundador o principal base para el surgimiento de la cultura Wari. No olvidemos eso, chicos, ¿ya? Muy bien. Manifestaciones culturales de los Wari, vamos a ver, jóvenes. Encontramos la arquitectura, la cerámica y su textil, ¿ya? Bien, la arquitectura, jóvenes, generan pues un cambio en el urbanismo. Es considerado pues como el imperio, como la cultura que crearon los primeros pueblos o las primeras yachtas. Yachtas, que eran, profesor, yachta en quechua es pueblo, profe. Allá sí, yo sé, profe, muy bien. Entonces los waris jóvenes son pues considerados por crear los primeros pueblos o crear los primeros yachtas, y uniéndolos pues a esas yachtas con estos caminos. Mira, jóvenes, como qué tipo de caminos hacían los famosos waris. Muy bien. Entonces, jóvenes, en la arquitectura los waris pues se desarrollaron bastante. En la cerámica, jóvenes, de igual era de forma polícroma, y en lo textil, jóvenes, hicieron pues mantos o abrigos que le abrigaban a todo el cuerpo, haciéndole relación o relacionándole con el dios Huiracocha. ¿Ya? Bien, jóvenes, en la arquitectura vamos a ver, chicos, una cantidad de monumentos o yachtas que crearon el imperio Wari. Vamos a, jóvenes, entre ellos algunos cuantos. Los principales centros urbanos o los principales yachtas son, no olvidamos, de Wilcahuay. ¿Es donde queda, joven? Wilcahuay, en Ancash. Cajamarquilla, Pachacamac, ¿dónde queda? Eso queda en Lima. Huarihuilca, ¿dónde queda, profe? En Junín. Aquí vemos el centro arqueológico de Huarihuilca, que queda en Junín. Muy bien, el centro arqueológico, profesor, Viñaqui, ¿dónde queda, profe? Viñaqui, en Ayacucho. Luego, profesor, Cerro Baúl, ¿dónde queda, profe? ¿Dónde queda, jóvenes? En Moquegua. Y pues el último, que viene a ser Piquillacta, ¿dónde queda, jóvenes? En Cusco, que aquí podemos ver otro centro urbano. Entonces, jóvenes, en la arquitectura pues los waris eran expertos en hacer grandes centros urbanos. Muy bien, en la cerámica, no olvidemos, jóvenes, que en la cerámica acogieron la forma de quién, de los nazcas, ¿no? Durante la expansión, jóvenes, fue formando pues o fue tomando elementos de otras culturas, como entre varios colores. Entonces su cerámica era polícroma. ¿Qué quiere decir polícroma, profe? Combinaban varios colores. ¿Ve? Pero no olvidamos, jóvenes, que el polícroma o la forma que está así adornado viene, jóvenes, ¿de qué cultura? De la cultura nazca, que representaban pues al dios Huiracocha, ¿no? O dios de las varas, o también dios de los báculos. Bien, en su textil, profe, para su elaboración utilizaron pues la técnica del tapiz. Aquí podemos ver la textilería, utilizaron la técnica del tapiz, que consiste pues en un tejido
austero, ¿no? De gran dimensión que envolvía el cuerpo, aquí podemos ver que envolvía todo el cuerpo, diseñando pues o mostrando representaciones con su forma del dios Huiracocha. En la parte de delante y en la parte de atrás. Ya no olvidamos jóvenes. En Ayacucho, jóvenes, se ubicó el centro productor de estos tejidos. Estos tapices jóvenes fueron pues hechos para rituales. No simplemente cualquier persona se ponía estos tejidos o estas tapices que elaboraban los wari jóvenes, sino eran pues especiales para hechos rituales. Vamos a ver jóvenes su sociedad del Imperio Wari, había pues dos clases, ¿no? Clase dirigentes o la clase dominadora, la clase dominada. En la clase dirigente jóvenes estaba incluido por el sacerdote y guerreros pues que ejercían el poder desde los centros urbanos. Y la clase dominada pues jóvenes estaba constituido por los agricultores y los pastores. Muy bien, en su economía, profesor, fue una práctica, jóvenes, ampliamente elaborada por los campesinos, que permite pues jóvenes una mayor expansión. Y para ello jóvenes usaron los andenes o también llaman las terrazas. Los andenes, como eran en un cerro, pues lo dividían tipo grada el terreno, ¿no? Uso de los canales de regadío para que puedan regar su agricultura. Y en la ganadería, profesor, se dedicaban pues al pastoreo o a pastear lo que vienen a ser las alpacas y las llamas. En el comercio, profe, intercambiaron pues, los productos de la ciudad por otros recursos alimenticios que ellos carecían. Bien, la caída del Imperio Wari, jóvenes, tiene pues varios sustentos o varias hipótesis, siendo la más aceptada, jóvenes, y siendo la más creíble, que consecuencias que tuvo pues el cambio climático que tuvo el Wari, o el cambio bruto climático, que esto pues impidió satisfacer las necesidades de los pobladores o de las personas, haciendo pues que las ciudades, ¿no? Lo cual pues generó una formación de líderes locales y poco a poco así fueron, ¿qué cosa? Teniendo autonomía y descentralizándose el imperio Wari. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar la practiquita, que está también fácil. La número 1, que te dice: ¿cuáles serían las culturas cuyos aportes permitirían el surgimiento del imperio Wari? Primero, ¿cuál era, profe? Huarpa, ¿no? Después, ¿cuál sería, profe? Nazca y Tiahuanaco. Las tres culturas muy importantes para el desarrollo del imperio Wari. Los Waris desarrollaban la elaboración de tapices, los cuales tenían las siguientes tres finalidades. ¿Cuáles eran? Describe cada una de ellas. Ritual. Muy bien, ¿para qué era, profe, el ritual? Utilizada pues en ceremonias religiosas. Funeraria. Eso se utilizaba para envolver a los muertos. Y la política, ¿para qué era, jóvenes? Necesidad de difundir la divinidad, o sea, a su dios Huiracocha. La 3, ¿qué te dice? De acuerdo a la periodización de John Rowe, ¿cuál fue el periodo donde se desarrolló la cultura Wari en el horizonte medio? ¿Ya, chicos? La número 4, ¿qué te dice? Para el desarrollo de la cerámica Wari, ¿cuáles fueron los aportes de las siguientes culturas? Nazca era la cerámica polícroma. Y Tiahuanaco, control de pisos ecológicos y el culto al dios Huiracocha. Muy bien, la número 5, jóvenes, ¿qué te dice? ¿Cuál fue la principal divinidad de la cultura Wari que resultó el aporte de Tiahuanaco? Está recontra fácil. ¿Cuál? El dios de las varas, dios de los báculos o el dios Huiracocha. Alternativa A. La 6, que dice: para los arqueólogos, el origen de la cultura Wari es el resultado de la interacción y la fusión de las siguientes tres culturas. ¿Qué alternativa marco, profe? Está facilito, facilito está, chicos. Eso lo dejo para ustedes. ¿Qué alternativa marco? La C. Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. La 7, que dice: cultura que destacó por el desarrollo del urbanismo y la construcción de ciudades durante el horizonte medio. Nazca, papá. O Wari. Wari estábamos hablando, chicos, ¿no? Alternativa B.
No olviden jóvenes que los waris pues se caracterizaron, ¿por qué? Por elaborar grandes centros urbanos o grandes ciudades. Que eso pues lo unían por sus caminos, ¿no? Grandes caminos que hacían. Alternativa B. La 8 que te dice, para la arqueología, el horizonte medio denominado por el Imperio Wari significó ¿qué cosa? A la integración de las culturas de la costa y de la sierra. Alternativa C. Muy bien chicos, cuídense.